Gracias, señor Garrido Moraga. Pasamos al debate de la siguiente proposición no de ley, en concreto la relativa a la resolución de expedientes incoados para futuras declaraciones de bienes de interés cultural en Andalucía, del Grupo Podemos Andalucía, y para su formulación tiene la palabra su portavoz, la señora Ayala Asensio. Muchas gracias, señor presidente. Presentamos hoy una proposición no de ley que consideramos muy necesaria para cubrir una de las tantas tareas pendientes que tiene Andalucía en materia de cultura. Nos referimos en concreto a la resolución de expedientes incoados y nunca resueltos para futuros bienes de interés cultural en Andalucía. Desde que la Ley 16/1985 entrara en vigor, la Ley de Patrimonio Histórico Español, al amparo de la misma se incoaron numerosos expedientes de bienes que presumiblemente podrían concluir en declaraciones de bienes de interés cultural. Se regula en esta misma ley la situación temporal que se daría en los bienes mientras que se procediera a su resolución, en concreto en el artículo 11, de manera que se aplicaría provisionalmente el mismo régimen de protección previsto para los BIC a estos que están en trámite su expediente. El artículo 9 de dicha ley también establece que para resolver los expedientes se tiene que hacer en un plazo máximo de 20 meses a partir de la fecha en la que fueron incoados, siendo un procedimiento que compete a las comunidades autónomas. Por su parte, en 2007 vino la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, la Ley 14/2007, en la que el artículo 9 reduce a 18 meses, si la ley española decía 20, la ley andaluza dice 18, los meses de plazo que hay para resolver los expedientes incoados. Transcurrido este tiempo, se dice, se tendrían que proceder a declaración de caducidad del procedimiento, cerrándose los mismos. A pesar de que las leyes, tanto la española como la andaluza, son precisas en cuanto a los procedimientos a seguir y los plazos a cumplir para tramitar la protección de nuestros bienes, la realidad es que no se ha aplicado tal y como indica su literalidad. Y a día de hoy existen, por tanto, numerosos bienes cuyos expedientes fueron incoados en su momento, pero que nunca fueron resueltos ni cerrados, y así aparecen a día de hoy en el catálogo general disponible de Patrimonio Histórico Andaluz, disponible en la web, donde en muchos casos aparece incoado con la fecha de incoación, pero nunca resuelto. Entendemos que esta situación de limbo de las incoaciones nunca resueltas hace que muchos de nuestros bienes estén en una situación de vulnerabilidad, puesto que no cuentan con plenas garantías de protección, sino que están sometidas a esta situación coyuntural y provisional que establece la ley, que esta situación que tendría que ser provisional y se ha convertido en habitual. Hay muchos casos en esta misma situación. Entre los más conocidos he citado algunos en la iniciativa. Está, por ejemplo, en la provincia de Almería, la estación antigua de ferrocarril, cuyo expediente fue incoado en 1985 y 32 años después, a día de hoy, distando mucho de los 18 o 20 meses que establecen las legislaciones como plazo máximo para resolverlos, pues todavía sigue sin resolverse. Además, en este caso, se agrava la situación por la incertidumbre que tiene la función futura de este edificio, habiendo sufrido muchas amenazas de demolición, de malos usos, incluso habiendo sufrido intervenciones en la misma sin el control legal que le debiera corresponder a un bien de este calibre. Y a pesar de que la ciudadanía ha elevado constantes voces de alarma, los que somos de Almería sabemos que es un lugar ya casi típico de concentración de protestas y de llamadas de atención, nunca las administraciones han respondido hasta ahora a este caso. La misma suerte corren muchos otros bienes que están en la misma situación, como digo, de interinidad jurídica, si queremos, de vulnerabilidad real de protección. Es por eso que traemos a debate de esta comisión esta proposición no de ley en la que proponemos que se resuelvan estos casos, como digo, en este limbo legal que afectan negativamente a tantos bienes andaluces. Proponemos dos puntos. Tengo que decir, y en este sentido agradezco tanto al Grupo Socialista como al Grupo de Izquierda Unida, con los que hemos estado debatiendo el texto, y me han hecho llegar una serie de enmiendas que al final, en mi segunda intervención, procederé
a comentar porque tengo una propuesta transaccional que creo que puede casar muy bien ambas. En cualquier caso, lo que pedimos es que se proceda de manera inmediata a revisar todos los expedientes incoados al amparo de las legislaciones tanto española como andaluza de patrimonio histórico y que nunca se llegaron a resolver, y pedimos para ello un plazo máximo de 6 meses. Así como también pedimos que se den prioridad a algunos casos, como la antigua estación de ferrocarril en Almería, que he citado en mi intervención, al Centro Histórico de Lucena en Córdoba, al Centro Histórico de Salobreña en Granada. Estamos hablando que, por ejemplo, Salobreña se incoó el expediente en 1965, en el caso de Lucena fue en el 72, o la Plaza de España en Sevilla, con expediente incoado en 1981. Es decir, dista muchísimo de los 18 o 20 meses que exige la legislación. Y, por su especial significado y relevancia histórica, pedimos que se resuelvan, además, en la mayor brevedad posible, con un marco temporal de 4 meses. Y, sin más, espero a ver el procedimiento del otro grupo y, al final, comentaré, también depende de lo que los restantes grupos digan, la propuesta transaccional que, en principio, con lo que me han hecho llegar, tengo para esta proposición. Muchas gracias. Gracias, señora Ayala Asensio. Para el posicionamiento de los grupos, en primer lugar, tiene la palabra la portavoz del Grupo de Ciudadanos, la señora Albás Vives. Gracias, presidente. En primer lugar, adelantar el voto favorable a esta proposición no de ley. Y también tenemos que poner en valor el trabajo de los técnicos de la Dirección General de Bienes Culturales, ya que, si bien es verdad que existen expedientes incoados en fechas muy antiguas y no resueltos, estos no son ni mucho menos una mayoría. De hecho, la totalidad de bienes incoados y no resueltos supone tan solo el 1,80% del total de bienes inmuebles inscritos. Por ejemplo, por poner ejemplos, Almería, 8 incoados sin resolver, 525 inscritos. Cádiz, 4 sin resolver, 444 inscritos. Córdoba, 3 incoados sin resolver, 567 inscritos. Y esta, más o menos, es la línea que se lleva en todas las provincias de Andalucía. Es llamativo que la mayoría de estos expedientes se concentren en las décadas de los 80 y los 90 y hayan permanecido en el mismo estado de incoación. Y también, para entender toda esta situación, habría que dar un repaso a los cambios normativos acontecidos durante todos estos años. Y estos cambios han introducido bastante complejidad en el tratamiento de estos expedientes, tanto a nivel jurídico como técnico, a lo que hay que añadir otras circunstancias particulares y específicas según el bien patrimonial del que estamos hablando. En algunos casos se trata de enclaves de titularidad estatal o afectado por servicios públicos o administrativos del Gobierno de España, lo que dificulta enormemente la compatibilidad de la prestación de los servicios públicos con la protección del bien. En esta compleja situación se encuentra, por ejemplo, que lo ha mencionado también la portavoz del Grupo Podemos, la Plaza de España en Sevilla, la cual alberga nada más y nada menos que la subdelegación del Gobierno de España, o la antigua estación de ferrocarril de Almería, con una afectación de uso del Ministerio de Fomento, que, si bien en este caso hace poco más de un mes el Ministerio de Fomento ha anunciado la cesión de esta estación a la ciudad de Almería, para que se le dé el uso cultural o de ocio que el Ayuntamiento considere oportuno. Un edificio que está a día de hoy en obras, que se restaurará por completo con financiación 100% del Estado, a partir de un proyecto que ya se está elaborando y que permitirá iniciar la restauración en apenas unos meses. La actuación completa contará, por tanto, con una inversión de 1,65 millones de euros y se desarrollará durante aproximadamente un año. Ahora bien, complejidad no es sinónimo de imposibilidad. Resulta obvio que la resolución de estos expedientes requiere, para cada caso, impulsar soluciones, en muchos casos en coordinación con otras administraciones. Muchas gracias. Gracias, señora Albás Vives. A continuación, para el posicionamiento político del Grupo Popular Andaluz, tiene la palabra su portavoz, el señor Garrido Moraga. Muchísimas gracias, señor presidente, señorías. La proposición no de ley que presenta el Grupo Podemos, en efecto, es una proposición que viene a cubrir una laguna. Una laguna, bueno, un vacío, en el sentido de que efectivamente hay, no muchos, pero sí hay expedientes que están pendientes y algunos pues son de periodos, bueno, vamos, que son muy antiguos. En este sentido, nosotros vemos que esta proposición no de ley va a tener nuestro apoyo favorable, pero claro, fijaos que estamos hablando, por ejemplo, de un expediente del año 1965. Esto es lo que normalmente queda como elementos residuales
quedan como elementos residuales y su actualización pues me parece pertinente. Es lo único, pero vamos, no pongo ningún inconveniente, en el punto 2 se da una serie de expedientes concretos que se podrían completar. Diputados de otras provincias podrían decir, pues en la mía, tal. Sí, aquí hay una serie, pues efectivamente el antiguo ferrocarril de Almería, que aquí hemos debatido en algún momento sobre el ferrocarril, Lucena y, por supuesto, la Plaza de España. De modo y manera que nosotros votaremos favorablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garrido Moraga. Para terminar con el posicionamiento de los grupos, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el señor Campos López. Pues muchas gracias, querido presidente. Buenas tardes, señorías. Y buenas tardes también a usted, señora Ayala. Buenas tardes y agradecerle que traiga aquí esta proposición no de ley relativa a la resolución de expedientes incoados para futuras declaraciones de bienes de interés cultural en Andalucía. O lo que es lo mismo, una PNL que insta al Gobierno de Andalucía a que concluya los expedientes administrativos para la declaración de BI que nunca se concluyeron. Y es de justicia explicar aquí por qué esos expedientes nunca se concluyeron. Y es que, en primer lugar, con la aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985 y su entrada en vigor el día 19 de julio de ese mismo año, se entendía que los expedientes abiertos por el Estado español serían cerrados administrativamente por el Ministerio de Cultura, a la vez que esa documentación sería trasladada a la Junta de Andalucía. Desgraciadamente, en algunos casos no se hizo. Pero el Ministerio de Cultura, cuando no hizo ese trabajo, no significa que le trasladase ese trabajo a la Junta, ni que la Junta no hiciese ese trabajo. Usted ha dado algunos ejemplos y el señor García Moraga también. Y es que los ejemplos muestran que la Junta de Andalucía sí hizo su trabajo, como vamos a ver a continuación. Pero antes de ver cómo lo hizo, conviene saber que Andalucía ha tenido en este tiempo dos leyes de patrimonio histórico, una de 1991 y otra del año 2007. Y conviene saber también que ambas han sido un ejemplo de conquista y de modernidad en la gestión del patrimonio histórico. De hecho, aquí está uno de los ponentes de la ley del año 2007, Antonio García Moraga. Tanto que algunas regiones... Garrido, Moraga. Perdona. Disculpe, presidente, don Antonio Garrido Moraga. Tanto que en algunas regiones de Grecia o en algunas regiones de Italia han basado su ley regional en esta ley del año 2007. Y es que estas dos leyes recogen, como bien decía la portavoz del Grupo Podemos, 18 y 20 meses para la actualización de ese BIC. Pero más aún, la Junta de Andalucía ha sido previsora en la declaración de nuestro patrimonio y esas leyes, sabiendo que el Ministerio de Cultura había dejado bienes de catalogar o a medio catalogar, introdujo en las leyes el concepto de mora, de modo que ningún expediente quedaba fuera de la ley. E igualmente se daba un nuevo plazo, en este caso de 4 meses, para la declaración una vez que existía esa denuncia de mora. Además, la Junta de Andalucía ha venido instando a la declaración de bienes históricos dentro del catálogo general, lo veíamos hace un momento también, o a la declaración dentro de los catálogos históricos municipales, especialmente desde la aprobación de la ley del año 2007. Así las cosas, señora Ayala, tengo que decirle que en Andalucía actualmente no hay ningún expediente abierto con la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, ninguno. Lo que sí hay son expedientes abiertos con posterioridad a esa fecha de 19 de julio y que han sido o están siendo denunciados, como vamos a ver a continuación, y se están resolviendo además dentro de esos 4 meses que indica la ley. Este es el caso de los dos ejemplos que nos ponía usted, el del conjunto histórico de Salobreña, que será declarado, según nos informa la Consejería, en uno de los próximos consejos de Gobierno, y el conjunto histórico de Lucena, cuyo expediente está siendo concluido por la Junta de Andalucía y también será declarado en breves fechas. Y en el otro ámbito, el de la estación de ferrocarril de la línea Linares-Almería, esa línea empieza en mi localidad, y el de la Plaza de España de Sevilla, usted lo sabe también, el artículo 6, apartado B de la Ley de Patrimonio Histórico Español, indica que al ser el Ministerio de Cultura quien los tiene que declarar, pues son bienes que están en propiedad estatal y además en uso, le corresponde, como digo, al propio Ministerio, al Gobierno de España, la declaración. También tengo que decirle que en el caso que nos atañe, la Consejería ha cumplido con su papel, pues lleva años instando al Ministerio y al Gobierno de España a la declaración de esos dos bienes. Esperemos que el Gobierno de España cumpla esta vez sí con Andalucía. Señora Ayala, yo quiero felicitarle por la proposición que ha hecho. Quiero también indicarle que es conveniente que valore las dos enmiendas que yo le hago a su acuerdo. Así consideramos que el punto 1 quedaría más completo de la siguiente forma. Voy a tratar de introducir también algo que el señor Garrido Moraga utilizaba en su exposición. El primer punto diría algo así como que solicitamos que el Ministerio de Cultura proceda a la conclusión y declaración de BIC de los expedientes incoados al amparo de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, de 25 de junio, de la estación de ferrocarril de Almería y de la Plaza de España de Sevilla, y de cuantos bienes culturales propiedad
o gestionados por el Estado se encuentren en el mismo trámite y cuyos expedientes no fueron resueltos ni cerrados en los plazos establecidos, de modo que se proceda a resolverlos en el plazo máximo, como indica la ley, de 6 meses. Y en cuanto al punto 2, le hago también un requerimiento a que valore la enmienda y que diría lo siguiente. Instamos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a la resolución y declaración de los expedientes del conjunto histórico de Salobreña y del conjunto histórico de Lucena y de cuantos bienes culturales se encuentren en esa misma situación en el plazo máximo de 4 meses, como indica la Ley 2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señor Campos López. Para cerrar el debate tiene la palabra la portavoz del Grupo Podemos, la señora Ayala Asensio. Gracias, señor presidente. Quiero agradecer el posicionamiento de los diferentes grupos parlamentarios y voy a cerrar mi intervención haciendo algunos comentarios. Espero que podamos aclararnos con el tema de las enmiendas. Bueno, en primer lugar, decirle al Grupo de Ciudadanos que, vamos, si dicen que el problema ha sido los cambios normativos, creo que 30 años ya está bien para adaptarse y para reaccionar ante los cambios normativos. Creo que ha habido tiempo suficiente y no creo que eso sea una justificación. Respecto a la intervención que acabamos de escuchar, quisiera decir que, bueno, yo no sé muy bien por qué dice la consejería que no hay ningún caso sin cerrar, que además es que no pasa nada, si hay algo que hacer, pues se hace y ya está, ¿no? Cuando en el propio Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz he podido imprimir todos los casos que responden a la situación que describo en la proposición no de ley y salen más de 70 casos. De cualquier manera, si quitamos los últimos que todavía no están fuera de plazo, ahí sí o sí más de 50, tendría que pararme a contabilizar uno a uno, pero he llegado hasta 50 y todavía me quedaban casos sin resolver en todas las provincias. Es decir, que tema hay, sí que hay casos y hay tarea por hacer y vamos, a la información pública de la propia consejería me remito. Sí es cierto que, aunque se incoaran los expedientes con la ley del 85, cuando se produce el traspaso de competencia, estos expedientes pasan a ser competencia, su resolución, de la Junta de Andalucía. Es decir, que no es tan cierto que los que se incoaran en el 85 al amparo de la ley española es cuestión del Estado y no de la Junta. Si bien sí es cierto que, como ha precisado el Grupo Socialista, sí que hay una casuística a la que corresponde al Estado y es cuando se trate de bienes que sean o propiedad o estén adscritos a servicios públicos, así dice la ley, gestionados por la Administración del Estado. En este caso sí que hay que diferenciar y es por eso que acepto la enmienda que me hacen llegar. Quiero hacer un comentario que si la denuncia de mora obliga a resolver los expedientes en el plazo máximo de 4 meses desde que ésta se produce, y esto es una obligación legal, pero eso no insta a que todos los expedientes que no tengan denuncia de mora también sea una responsabilidad del Gobierno resolverlos, aunque nadie le diga que lo haga, porque, vamos, la legislación así lo dice. También quisiera apuntar que agradezco y espero ansiosa la inminente declaración de Vic, de los centros históricos de Salobreña y de Lucena, y así esperemos que sea. Dicho todo esto, quisiera comentar las enmiendas. Izquierda Unida me ha hecho llegar una serie de enmiendas, de las cuales considero la primera, porque las dos segundas vienen incorporadas a lo que voy a comentar del Partido Socialista, y es que se dice que se incluya el entorno de los bienes según establece la ley. Esto, que como hemos debatido antes, podría ser una obviedad, lo que viene a incidir es que los expedientes que se incoaron, estos expedientes tan antiguos, como se hicieron previa a la legislación que preveía el entorno, no incluyen el entorno. Entonces, se trata de que expresamente se explicite que, por favor, se incluya el entorno conforme la legislación vigente. Es decir, que se actualicen, no solo que se resuelvan los expedientes ya abiertos, sino que en esa resolución se actualicen incluyendo el entorno. Y respecto, intentando hacer una transaccional de las enmiendas que me han pasado y para que la redacción sea lo más clara posible, tengo aquí una propuesta que ahora le puedo hacer llegar al señor letrado, espero que entienda mi letra, en la que el primer punto quedaría de la siguiente manera: solicitando al Ministerio de Cultura a que proceda
a la resolución de los expedientes incoados al amparo de la Ley 16/85 del 25 de junio del Patrimonio Histórico Español de la antigua estación de ferrocarril de Almería de la Plaza de España en Sevilla, de modo que se concluya en el plazo máximo de 6 meses su declaración de bien de interés cultural, incluyendo el entorno de dichos bienes según establece la ley, ahí la transaccional con Izquierda Unida, y concluyendo en otro párrafo, en otro punto y aparte, para que la redacción sea legible. Asimismo, solicitamos la resolución de los expedientes relativos a cuantos bienes culturales propiedad del Estado o adscritos a servicios públicos gestionados por el mismo, incoados al amparo de la Ley 16/85 y de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, que se encuentren en el mismo estado de trámite, no habiendo sido resueltos ni cerrados en los plazos establecidos hasta la fecha, de modo que se proceda a resolverlos en los términos expuestos más arriba. Creo que de esta manera la redacción incluye todas, de manera transaccional, todas las propuestas que me han llegado con la redacción original. Y en cuanto al punto 2, quedaría con la propuesta que me ha hecho el Partido Socialista, solamente un detalle. Instamos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a la resolución y declaración de bien de interés cultural, que falta en la redacción para que quede más claro, de los expedientes del conjunto histórico de Salobreño y del conjunto histórico de Lucena, así como de cuántos bienes culturales se encuentren en esa misma situación en el plazo máximo de 4 meses, tal y como marca la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Es decir, quedaría con unas correcciones mínimas. Y sin más, agradezco de nuevo a los grupos. Espero y deseo que esta Comisión de Cultura de verdad sirviera para resolver las cuestiones que tenemos pendientes en Andalucía y que de verdad importan y donde de verdad radican soluciones para cuestiones muy fehacientes que sufre nuestra cultura, como es este caso. Y en este sentido espero que los grupos parlamentarios sigan trayendo a esta comisión propuestas eficaces y constructivas, como ha sido nuestra intención con esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señora Ayala Asensio. Le rogaría que nos hiciesen llegar a la mesa, en cuanto al punto segundo, el texto que vamos a someter a votación lo más claro posible. Un texto. Señorías, concluido el debate de esta proposición